Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vienen llevando hasta ahora? Vamos a meternos de lleno en el video número 3 del módulo de HR Analytics. Y si vamos a hablar de Analytics, tenemos que hablar de estadística. No la podemos dejar de lado. Y sé que esta es la parte más dura, más difícil, ¿no? Para quienes vienen del mundo de gestión de personas, involucrarse en el entendimiento de datos. Pero no necesitan ser expertos en estadística, pero hay algunos puntos particulares, una base de entendimiento que tienen que desarrollar para poder hablar con un data science, para poder entender cómo es ese diálogo y qué es lo que les están pidiendo hacer. Vamos a revisar esas bases necesarias de conocimiento de la estadística. Primero, hablemos un poquito de los datos, ¿sí? Tenemos en el flujo de la analítica, tenemos la pregunta o el problema que queremos resolver, tenemos las creencias en relación a esa pregunta y gracias a tener la creencia conseguimos los datos que vamos a analizar. Síganme la historia hasta aquí y vamos a ir viendo entre los videos y las sesiones sincrónicas cómo se van uniendo todos estos puntos. Entonces, tenemos los datos y los datos los recopilamos dentro de la organización mayormente en formato de Excel. Tenemos data estructurada. La data estructurada son columnas ordenadas que tienen un criterio que responde a cierta lógica y que van ordenando esa información. Esto es lo que nosotros necesitamos recopilar de la organización. Y vamos a utilizar esta data para poder avanzar en la construcción de la evidencia. La construcción de la evidencia es un proceso en el cual implementamos la estadística para poder construir la explicación de un determinado fenómeno, de una relación entre un comportamiento y determinadas variables. Un comportamiento que no puedo controlar en forma directa, pero que busco gestionar de alguna manera, y entonces es a través de otras variables que busco generar un efecto de cambio. Bien, para poder hacer esto, ¿cuáles son las claves de las variables? ¿Sí? Cuando hablamos de variables, datos o variables, ¿es similar? Bueno, una variable sería como la columna del Excel. Eso es una variable. Los datos son los que van en la columna. ¿Cuáles son las claves de las variables? ¿Qué tenemos que saber cuando hablamos de variables? Bueno, tenemos dos categorías de variables. No más. No tenemos tres, no tenemos cinco. No hay que estudiarse muchas. Simplemente hay que entender muy bien estas dos categorías. Y son solo dos. Por un lado tenemos la variable dependiente. La variable dependiente es el comportamiento, es lo que estoy tratando de entender, es el impacto que busco generar, ¿sí? Lo que quiero cambiar. Es esa variable que va a ser afectada por otras y yo lo que trato de descubrir es cuáles son esas otras que la afectan. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta por lo general porque no es una variable que puedo controlar de manera directa. Por ejemplo, rotación, desempeño, clima, productividad, ausentismo, son variables sobre las cuales yo no tengo una injerencia directa. Yo no puedo mejorar el clima de manera operando directamente sobre la variable clima. Tengo que operar sobre otros aspectos para que el resultado sea que mejore el clima. Lo mismo sucede con la rotación. Yo no puedo decirle a la gente, no, te prohíbo renunciar. No hay forma. Con lo cual tengo que entender cuáles son las razones por las cuales las personas se van de la organización, modificarlas y de esa manera cambiar el comportamiento para que elijan quedarse. Entonces, las variables dependientes son esas que trato de explicar. Son generalmente los comportamientos. La variable independiente son esas variables sobre las que sí tengo un poco más de control y son aquellas que busco descubrir si afectan o no a la dependiente. Por ejemplo, la edad, salario, horas trabajadas, capacitaciones, como les mostré en el video anterior, el ejemplo de capacitaciones, cómo impacta en la posibilidad de que una persona renuncie. Estas son las dos categorías. Es muy importante que sean muy claros en la definición de las variables. ¿Por qué? Porque cuando la organización lee una variable, todos tienen que entender lo mismo. Cuando hablamos de desempeño, ¿qué entiende la organización por desempeño? Me tengo que asegurar que todos entiendan lo mismo. Cuando hablo de rotación, tengo que ser muy claro. Todos tienen que entender si estoy hablando de la voluntaria, la no voluntaria o la total.
Cuando hablo de horas trabajadas, ¿a qué me refiero? A las horas normales, a las horas extras, al total de las horas, y hay que tener cuidado. Pueden existir variables de confusión o variables que no vemos, que no conocemos y que generan un efecto. Estas variables que no se identifican, pero que pueden afectar lo que estoy queriendo entender, son identificables principalmente por observación. Evitamos omitirlas si miramos la secuencia temporal de los eventos, tratando de descubrir qué sucede. A sucede primero A, segundo B, tercero C. Y si aún así quiero ser más robusto en mi análisis, hago un test de regresión, que es un método estadístico que me permite entender cuál es la capacidad explicativa de un evento sobre el otro, y esto es lo que los va a ayudar a hacer el data science. ¿Cómo construimos la evidencia? A través de la estadística descriptiva. Empezamos por la estadística descriptiva. Para esto usamos las medidas básicas, medidas de tendencia central como media, moda, mediana, promedio, etcétera, o medidas de dispersión, rangos, intercuartil, varianzas, desvíos, o el uso de la distribución normal. La distribución normal es la tesis más utilizada para explicar el comportamiento humano. Esto que les estoy mostrando es un ejemplo de estadística descriptiva, y miren lo rico que es y cuánta información nos da. Aquí están viendo la cantidad de ejecutivos de venta de un banco, y aquí están viendo la distribución de sus evaluaciones de desempeño. Vemos que la mayoría de los ejecutivos de venta tienen una calificación promedio, un pequeño grupo tiene una alta calificación y un pequeño grupo tiene una baja calificación de desempeño. Nosotros imaginaríamos que estas personas, los ejecutivos de venta, tienen una venta que es similar. Si la mayoría tiene una evaluación promedio, debe ser que la mayoría vende el promedio, ¿no? Si son ejecutivos de venta. Sin embargo, cuando miramos la venta de esta misma persona, podemos ver que no es así. La mayoría de los ejecutivos venden menos que el promedio es la línea roja, y hay un grupo de ejecutivos que tienen una dispersión muy grande de venta y venden entre el doble y 12 veces el promedio. ¿Esto quiere decir que la evaluación de desempeño está mal? No, esto responde a un fenómeno en particular que vamos a ver dentro de un par de videos más adelante, y que son los desafíos de la medición de desempeño. Pero vean qué riqueza podemos extraer analizando datos simplemente con estadística descriptiva. Después la estadística inferencial, que es en donde vamos a aplicar pruebas de correlación y pruebas de regresión. La correlación determina el nivel de relación entre dos variables, ¿sí? Cuánto se relaciona A con B. Y la regresión determina el nivel explicativo que tiene una variable sobre el cambio de comportamiento en la otra. ¿Sí? Es importante tener presente cuando hablen con su data science o con la persona que los apoye en el procesamiento de datos, tener presente que hay distintos tipos de regresión. No tienen que saber hacerlas, pero tienen que saber que la regresión lineal es solo para predecir variables lineales, como por ejemplo la venta o la productividad, es decir, variables que tienen números infinitos. La regresión logística se utiliza para predecir variables de comportamiento binario, rotación o ausentismo. Una persona se fue de la organización o no se fue, no hay nada en el medio. Y solo pueden ser dos estados: o está en la compañía o se fue de la compañía. Y esto aplica también para el ausentismo. La regresión nominal se utiliza para entender o predecir variables de tipo nominal como el rol o una función laboral. La regresión ordinal se utiliza para entender o predecir variables de resultado ordinal como por ejemplo desempeño, clima o etcétera, otras escalas que tienen orden. ¿Qué es la correlación y cómo se explica? ¿Qué mide la correlación? Mide la fuerza y la dirección en la que se relacionan dos variables. ¿Sí? Solo dos. Recordemos, todo análisis se hace sobre dos variables, excepto una regresión múltiple. Y aquí lo que tenemos es una correlación positiva, es una tendencia positiva, es una línea ascendente que dice que cuanto más hay de una variable, más hay de otra. ¿Por qué es fuerte? Porque todos los puntitos de los distintos casos medidos están cerca de la línea, con lo cual el modelo tiene una alta correlación.
Esta es una correlación media y positiva. Es positiva porque la pendiente es ascendente. Cuanto más hay de uno, más hay del otro. Pero los puntitos se empiezan a alejar de la línea, con lo cual pierde fuerza la correlación. El ejemplo, el ejemplo 3 es una correlación negativa. ¿Por qué? Porque la pendiente es descendente y me dice que cuanto más tengo de una variable, menos tengo de otra. ¿Sí? Y en este caso es débil, porque los puntos ya están bastante alejados. Y en el caso 4 no hay correlación directamente. Aunque pueda dibujar una línea de tendencia, los puntos están demasiado alejados. Toda correlación tiene tres resultados posibles. Uno, que es correlación máxima positiva, menos uno, que es correlación negativa máxima, y cero, que sería no hay correlación. En el medio, infinitos resultados. La regresión explica la capacidad que hay de una variable para explicar el cambio del comportamiento de la otra. Si bien se grafica de manera parecida a una correlación, no es lo mismo. ¿Sí? Lo que empieza a explicar es que cada vez que se mueve una variable, entonces la otra tiene alta probabilidad de moverse, y lo que mide no es cómo están unidas, sino cuánto del cambio de la variable B es explicado por un cambio en la variable A. Para hacer analítica necesitamos utilizar los dos. Lo primero que vamos a hacer es determinar si existe correlación. Si existe correlación, avanzo. Si no existe correlación, desecho lo que estoy analizando. En el caso de que exista correlación, el siguiente paso va a ser hacer una regresión. Lo primero que voy a mirar en la regresión es el p-value. No importa qué es un valor de la regresión que les va a venir indicado por el data science. ¿Qué tengo que mirar? Solo la regresión es válida si el p-value es menor a 0,05. Cualquier valor superior a 0,05 por definición se descarta. Es una explicación técnica que no viene al caso, pero ustedes tienen que saber, les entregan los datos, el p-value es superior a 0,05, ya lo descartan. Y por último, una vez que tengo el p-value en el valor 0,05 y sé que tiene capacidad explicativa o menor y tiene capacidad explicativa, me enfoco en entender el coeficiente para entender cuánto explica. Entonces, ¿esto cómo viene? Por lo general, viene en un Excel de esta manera. En el caso de estar analizando regresiones lineales, aquí está el p-value, que es la probabilidad. Busco, los amarillos son todos valores inferiores a 0,05 y el coeficiente me dice cuánto explico. Un ejemplo, esto es renuncia. Acá puedo leer que por cada unidad que sube viaje de negocios, el riesgo de renuncia sube 0,08, es decir, un 8%. En el caso de utilizar otro programa que no sea Excel, viene este código ilegible. Ustedes se enfocan solo en mirar aquí donde dice p-value y acá abajo donde dice core, que muestra el coeficiente. Nos vemos en el siguiente video.